Feliz sábado, hermanos. Esta tarde vamos a repasar el capítulo 10 de Conflicto de los Siglos y se titula Progresos de la Reforma. Y esta presentación la dividí en 5 partes y se titulan ¿Dónde está Lutero?, Los falsos profetas, Lutero predica la verdad, el regreso del fanatismo y la Biblia traducida. La primera parte de esta presentación es ¿dónde está Lutero? La misteriosa desaparición de Lutero despertó consternación en toda Alemania y por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero. Circulaban los rumores más descabellados y muchos creían que había sido asesinado. Oíanse lamentos, no solo entre sus partidarios declarados, sino también entre millares de personas que aún no habían decidido abiertamente por la reforma. Muchos se comprometían por juramento solemne a vengar su muerte. Entonces, es evidente que Lutero tuvo un impacto en la sociedad. Su desaparición es ejemplo de tal influencia que aún causaba con su ausencia. Lo que debió ser un éxito para los principales jefes del romanismo, además ellos se vieron aterrorizados por el gran apoyo del pueblo hacia Lutero. Y vemos que aunque al principio se habían regocijado por la supuesta muerte de Lutero, pronto desearon huir de la ira del pueblo. Entonces, vemos que Lutero no se podía encontrar y los principales jefes del romanismo supieron que esta batalla no estaba ganada, aunque estaba ausente Lutero. Pensaron que su desaparición iba también a ayudar a desaparecer los problemas de la reforma, pero la verdad era que ellos se llenaban de miedo por la ira del pueblo, porque el pueblo quería a Lutero. Se deshicieron de un enemigo supuestamente, pero crearon miles de las cuales ahora se preocupaban. Y la reforma no estaba por desaparecer, pues al informarse del pueblo que Lutero estaba vivo, se despertó un gran deseo de leer sus escritos. Ahora, imagínense un personaje con gran influencia, no se puede encontrar, y después al oír que está vivo, la gente quería saber más de él y de sus escritos. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no habría realizado. Es cierto que Lutero con la reforma protestante causó un gran impacto en la religión. Ayudó a desenmascarar al papado. Pero el progreso que se estaba llevando a cabo en la reforma con su ausencia era uno que no se podía hacer si Lutero no estaba ausente. Entonces, aunque la semilla parecía brotar mientras la reforma cobraba fuerzas, hubo un peligro en la oscuridad. Y con eso nos movemos a la siguiente parte, los falsos profetas. Y dice el conflicto de los siglos: Satanás, empero, no estaba ocioso. Intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Tales falsos profetas surgían en personas que imaginaron recibir revelaciones divinas de encargarse de la reforma que, de acuerdo a ellos, fue iniciado por Lutero débilmente. Entonces, mientras Lutero no se encontraba,
hubieron gente supuestamente en este movimiento que ellos mismos se encargaron de ser líderes de este movimiento. Y sus ideas, ellos pensaban que eran ideas que Dios les encomendó, que el Espíritu les estaba hablando. Y pensaban que Lutero no estaba haciendo un buen trabajo y ellos creían que podían ser líderes de esta reforma de una manera mejor. Pero esto no fue el gran error que cometieron estos falsos profetas, sino que ellos rechazaron algo de gran valor. ¿Y ustedes qué creen que eso fue? ¿Qué rechazaron ellos? Bueno, ellos rechazaron la palabra de Dios y dice que rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma. Es a saber que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica. Y en lugar de tan infalible guía, sustituían la norma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones. Y así, por haberse despreciado al único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira, se le abrió camino a Satanás para que su antojo dominase los espíritus. Lamentablemente, el deseo del pueblo por una reforma, gracias a las predicaciones de Lutero, fue abusado por estos falsos profetas mientras predicaban sus falsas doctrinas. En este evento es un ejemplo para nosotros. Si nosotros nos encontramos con unas nuevas ideas, ya sea una nueva luz o un nuevo movimiento, nos tenemos que poner en alerta, porque la bandera roja para estos reformadores era que estos falsos profetas rechazaban la Biblia. Ese ya hubiese sido su primer señal de peligro. Y lamentablemente también es que su influencia crecía mientras algunos se unían con ellos, pero estos que se le unían tenían tendencias fanáticas. Entonces vemos también que estos nuevos líderes supuestamente estaban cobrando más seguidores, pero estos seguidores corrían el riesgo de irse a un extremo. Luego, los líderes de este falso movimiento fueron a Wittenberg, donde profesaban ser apóstoles y profetas enviados por Dios mismo y seguían diciendo que venían de Dios, mientras rechazaban la misma palabra de Dios. Los verdaderos reformadores se sorprendieron de este movimiento, pues nunca se han afrentado contra tal cosa. Las palabras del reformador Melanchthon lo explica todo, y él dijo: hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres. Pero, ¿qué espíritus serán? Por una parte debemos precavernos de contristar el Espíritu de Dios, y por otra, de ser seducidos por el espíritu de Satanás. Y esto es muy verdad. Si nosotros hay una nueva idea, tampoco no es solo de rechazarla inmediatamente, sino deberíamos de tomar el tiempo de investigar, escudriñar las Biblias, porque también corremos el riesgo de alejarnos del Espíritu de Dios. Pero como mencioné, estos falsos profetas rechazaban la Biblia, entonces eso ya deberían de ser una alerta para ellos de que no era verdad lo que ellos predicaban. Entonces, la verdadera naturaleza de este movimiento falso se dio a conocer cuando se indujo el descuido de la Biblia. Tal acción causó una ola de confusión caer sobre la gente. Entonces, estos falsos profetas causaron básicamente un caos intelectual. Las universidades, los estudiantes se iban porque no sabían qué enseñar. Hubo una confusión. Por un lado, los reformadores predicaban sobre la Biblia, y por otro, estos nuevos líderes predicaban de que la Biblia no se debería de seguir. Los hombres que tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la reforma, lograron solo arrastrarla al borde de la ruina. Entonces, la ironía en esto: estas personas tenían una meta de reavivar el movimiento de la reforma, pero fueron ellos mismos que causaron una gran confusión
y pues casi iban a destruir este movimiento. Lutero predica la verdad. Cuando Lutero estaba observando por afuera lo que estaba ocurriendo en Wittenberg, se llenó de dolor al saber, pues, a saber que su gente se estaba confundiendo. Pero él ya esperaba algo semejante a esto, y no como los reformadores que estaban en Wittenberg. Esto no le llegó por sorpresa. Él sabía que este era el producto de Satanás, y sabía que un movimiento tan fuerte que podía, pues, desenmascarar al papado, sabía que Satanás iba a combatir a la reforma con uno de sus pues, mentiras. Entendió que la reforma estaba en peligro si esos falsos profetas seguían predicando. Y es por eso que Lutero fue a Wittenberg para ayudar al pueblo a regresar a la verdad. Entonces, Lutero sabía que estaba en peligro la verdad. Y sin más tardar, arriesgó el viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida, y a sus amigos les era prohibido protegerle. El gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus adherentes, pero vio que peligraba la obra del Evangelio, y en el nombre del Señor se adelantó, sin miedo, a combatir por la verdad. Lutero es un ejemplo para nosotros. Si nosotros vemos que la verdad de Dios está en peligro por fanáticos y por falsos profetas, es nuestro trabajo combatir las mentiras. Y así como Lutero no importó los riesgos de este viaje, él fue a Wittenberg para ayudar a predicar la verdad. Pues Lutero tuvo fe en Dios que lo iba a proteger en su viaje. Entendió que la reforma estaba en peligro y lo puso en las manos de Dios para que lo llevara a Wittenberg para predicar la verdad. Y Lutero presentó un gran ejemplo que cada uno de nosotros deberíamos de practicar. No importa los peligros, si la verdad de Dios está en peligro, tenemos que pelear y predicar sin miedo, pues Dios es nuestro protector. Lutero sabía que en su viaje podía contar con la protección más valiosa, la protección celestial. Pronto se supo por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo acudió de todas partes, al punto que no podían caber en la iglesia. Subiendo al púlpito, instruyó el reformador a sus oyentes, con notable sabiduría y mansedumbre los exhortó y los amonestó. Y no me sorprende que las iglesias se llenaron, pues en momentos atrás sabíamos que Lutero y sus escritos, pues la gente deseaba leer sus escritos. Ahora, un personaje que salió de ausencia, pues no me sorprende que la gente pues iban a llenar las iglesias para escucharlo. Y al llegar a Wittenberg, Lutero predicó de varios asuntos, incluyendo un ejemplo de la misa. Algunos trataron de abolir la misa, pues los fanáticos les habían predicado a la gente de hacerlo. Pero Lutero predicó contraforzando a la gente en terminar esta práctica. Los fanáticos que estaban en Wittenberg habían influido a la gente en pues terminar la práctica de la misa de una manera pues forzada y violenta. Pero Lutero estaba predicando algo diferente. Predicaba de que la palabra de Dios sería lo único necesario para ayudar a la gente a dejar de practicar la misa. Y este solo es un ejemplo de cómo la visita de Lutero ayudó a informar al pueblo de una manera correcta. Por 7 días consecutivos predicó Lutero a las ansiosas muchedumbres la palabra de Dios que quebrantó la esclavitud del fanatismo. El poder del Evangelio hizo volver a la verdad al pueblo que se había descarriado. Este pueblo se había descarriado porque descuidaron el uso de la Biblia, lo rechazaron. Y la palabra de Dios es lo que los ayudó a llegar a la luz nuevamente.
Esto es un ejemplo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo único que necesitamos para ser iluminados. Si nosotros tenemos cualquier duda o pregunta, se puede contar con la Biblia para ayudarnos a entender. No deberíamos de rechazar la palabra y buscar respuestas en el fanatismo. Lutero nos muestra el poder de la palabra en ayudar a un pueblo confundido a regresar al camino correcto. Pero después de la visita de Lutero, el regreso del fanatismo ocurrió. Y el fanatismo quedó detenido por un tiempo, pero pocos años después resucitó con mayor violencia y logró resultados más desastrosos. Lamentablemente, el fanatismo regresó a este pueblo y su influencia regresó con mayor poder. Y uno de los fanáticos más influyentes fue Thomas Müntzer. El más activo de los fanáticos era hombre de notable habilidad que, si la hubiese encauzado debidamente, habría podido hacer mucho bien, pero desconocía aún los principios más rudimentarios de la religión verdadera. Ambicionaba ejercer cargos e influencia y no quería ocupar el segundo puesto, ni aún bajo el mismo Lutero. Declaraba que al colocar la autoridad de la Escritura en sustitución de la del Papa, los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado y se declaraban divinamente comisionados para llevar a efecto la verdadera reforma. Ahora, el fanatismo llegó a un extremo donde incluso algunos llegaron a quemar sus Biblias diciendo que la letra mata y el espíritu es el que da vida. Ahora, si nosotros se nos llegara a estas personas y quemaban sus Biblias, yo creo que estas personas deberían de tener la mente tan cerradas para no saber que eso era una gran blasfemia, que no estaban en lo correcto. Esta ola de fanatismo no solo afectó el mundo religioso, sino también el mundo político, debido a que Müntzer estaba enseñando ideas revolucionarias contra la autoridad civil. Entonces, después de que Lutero se haya ido, el fanatismo llegó a cobrar más poder, causó más división y se separaron completamente de Dios, porque al quemar la palabra de Dios, eso sí es llegar a un extremo bien feo. Y de tal modo también causó un caos en la sociedad, porque la gente se estaba rebelando contra la autoridad civil. Y la angustia de corazón que Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza al ver que los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la reforma. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al aserto, que la rebelión era fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. Ahora, pongámonos a pensar cómo se sentía Lutero en este momento. Estaba, en el principio, nadie sabía dónde estaba. Y esto causó el surgimiento del fanatismo. Lutero regresa, ayuda a regresar al pueblo a los caminos correctos, se va, y luego el fanatismo causa más caos. Y ahora los líderes papistas estaban diciendo que todo esto era la culpa de Lutero y de la reforma, cuando Lutero mismo era el que estaba tratando de evitar estos problemas. Aquí vemos que Satanás tuvo éxito de engañar a los hombres a llamar pecado lo que es bueno y bueno lo que es pecado. Lutero y la reforma fueron culpados por la rebelión que los fanáticos habían causado. Pero hubo una solución a este problema, y eso fue la Biblia traducida. A su regreso de la Wartburg,
terminó Lutero su traducción del Nuevo Testamento y no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. La palabra de Dios nuevamente sería la arma necesaria para combatir contra la mentira. Proveyendo a la gente con la palabra de Dios en su propio lenguaje ayudaría a elevar su conocimiento. Roma tuvo temor incluso de la idea de que cualquier persona podía descubrir la ignorancia de los sacerdotes. Y Lutero sabía que al traducir la Biblia al el Nuevo Testamento en el lenguaje de Alemania, esto iba a ayudar a las personas que verdaderamente deseaban saber de la verdad y ellos podían obtener el conocimiento necesario para combatir las mentiras de Satanás. Y cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. Vemos que los papistas, ellos fueron responsables en perseguir a los cristianos y condenar la lectura de la Biblia. Y todos los que sabían leer deseaban con ansia estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo, la leían y la releían y no se quedaban satisfechos antes de saber grandes trozos de ella de memoria. Aunque los líderes papistas prohibían la lectura de la Biblia, la gente no les importaba. Ellos seguían leyendo, incluso trataban de memorizar grandes trozos. Al ver Lutero que la gente apreciaba la palabra y lo estaban aceptando, comenzó a traducir el Antiguo Testamento y los publicó por partes. Sus amigos y seguidores ayudaron a repartir la palabra por todas partes y por medio de la palabra la mentira sería destruida. Nosotros deberíamos de tener dar gracias que estamos en un país a donde tenemos la libertad a la religión. Nosotros no tenemos un enemigo que no nos deje leer la palabra. Entonces nosotros tenemos la Biblia a nuestro alcance y nosotros deberíamos de leerlo porque llegará un día donde no podremos tener la Biblia con nosotros. Y las multitudes se congregaban para escuchar a hombres de poca ilustración, defender la verdad y hasta discutir acerca de ella con teólogos instruidos y elocuentes. La vergonzosa ignorancia de estos grandes hombres se descubría tan luego como sus argumentos eran refutados por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Los hombres de trabajo, los soldados y hasta los niños estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores. Ahora, imaginémonos que estamos en un cuarto de debate, ¿verdad? Y están los más inteligentes, supuestamente, de la religión. Pero nosotros solo necesitamos la Biblia para poder, derrotarlos. Porque la palabra de Dios es la verdad, nada más. Y en este tiempo, Lutero, al traducir la Biblia, pudo ayudar a todas las personas, incluyendo a los niños, a poder derrotar a los supuestos teólogos y doctores. La Biblia es lo único que se necesita para tener conocimiento de Dios. Cualquier persona puede adquirir esta información y desenmascarar la ignorancia de aquellos que la rechazan. Este punto es también importante para los jóvenes de esta iglesia, ya que estamos en la sociedad de jóvenes. Y leo esto: dotados de rápida percepción, las almas elevadas y de corazones intrépidos pronto llegaron al alcanzar estos jóvenes tanta competencia, que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hacerles frente. De manera que en los concursos públicos en que estos jóvenes campeones de la Reforma
se encontraban con doctores papistas. Los atacaban con tanta facilidad y confianza que los hacían vacilar y los exponían al desprecio de todos. Esta parte del capítulo me gusta porque llama a los jóvenes de este tiempo campeones de la reforma. Hoy en día nosotros necesitamos campeones de nuestra reforma. Nosotros jóvenes tenemos un trabajo de leer la palabra y defenderlo cuando es necesario. No importa los títulos de nuestros oponentes. Si uno no lleva la palabra de Dios, todo aquel que lea podrá derrotarlos. Roma tomó nota de este peligro y comenzó a perseguir a los que predicaban y defendían a la verdad. Pero como Lutero nos había enseñado, esos peligros no nos deberían de dar miedo, porque Dios es que nos protege. Y el versículo de esta tarde, si quieren me acompañan, fue en Mateo 10, 23. Y Mateo 10, 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, la persecución, Dios lo va a utilizar de manera para seguir esparciendo su palabra. Vemos aquí que los que predicaban fueron perseguidos. Y la clave, la palabra clave o la frase clave en Mateo 10, 23 es: cuando pues os persiguieren en una ciudad, huid a la otra. Y es por medio de la persecución que la luz va a ser esparcida por otras partes. Los fugitivos predicaban la verdad donde las puertas se abrían. Cualquier oído fue lleno de la verdad. Entonces, cuando la gente era perseguidos, los que corrían utilizaban este momento para seguir predicando la palabra de Dios. Y esto es importante porque en el futuro vamos a ser perseguidos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es todavía nuestro trabajo de seguir predicando la palabra hasta el fin, cuando Dios venga. Y para finalizar, leeré esta cita del conflicto de los siglos. Y dice: en vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recorrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, pero la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la verdad, y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella no logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios. Los que fueron mártires de esta persecución sellaron su fe con sangre. Y es importante saber de que Dios recompensa a los que mueren por su verdad. Nosotros deberíamos de poner la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y eso no es algo fácil de hacer. Es algo que nosotros vamos a tener que aprender durante nuestras vidas. Pero hay que entender que llegará un tiempo donde vamos a tener que decidir. Y estos campeones de la reforma decidieron proteger la palabra de Dios. Durante este capítulo vemos como Lutero estaba ausente. La gente deseaba por la verdad. Lamentablemente surgió un movimiento fanático, uno falso, debido a Satanás. Y ya sabemos que Satanás ha hecho esto en el pasado. Entonces esto no era una táctica nueva. Lutero sabía esto y entendió de que esto era un movimiento satánico y predicó la verdad. No importa los riesgos que él sabía, él fue a Wittenberg a
ayudar al pueblo a regresar a la verdad. Y después de predicar la verdad, cuando se fue, surgió nuevamente el movimiento fanático. Y esto pues ayudó a resaltar el contraste de la verdad y la mentira. Si no fuera por ese movimiento fanático, la gente no hubiese entendido lo que era la diferencia de lo que fue verdad y mentira. Y finalmente, Dios utilizó a las personas que tenían acceso a la palabra de Dios para proteger la palabra de Dios y la reforma. Todos debemos de entender que Dios siempre tiene un plan para combatir las mentiras satánicas. Es nuestro trabajo tener fe en Dios, leer su palabra y pelear por la verdad. Él es nuestro protector y se nos ha encomendado la tarea de esparcir la verdad. El tiempo está cerca y Satanás no se va a quedar quieto, ni aún en estos momentos. Él va a tener una táctica nueva. Que Dios los bendiga, hermanos, y les invito a que sigamos leyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ayudará a llegar a la verdad.